de análisis del discurso discriminatorio. A continuación presentaremos los diferentes elementos metodológicos que se integran en el proceso de análisis de contenidos comunicacionales, conjunto de procedimientos que nos permitirán acercarnos de manera sistemática y coherente a la interpretación de un contenido comunicacional estudiado. Existe una variedad de herramientas metodológicas que se encuentran a disposición del investigador, quien deberá utilizarlas de acuerdo con las características del contenido comunicacional estudiado, naturaleza, estructura, formato, etc. Por lo tanto, no es obligatoria la utilización de todas las herramientas metodológicas. Teniendo en cuenta que los análisis de calificación de contenidos discriminatorios tienen una función pedagógica y educocomunicativa, deben redactarse de manera clara, ordenada y coherente para que la ciudadanía, los colectivos y los medios de comunicación puedan comprender los argumentos presentados en cada uno de ellos. De acuerdo con la legislación nacional e internacional, los contenidos discriminatorios pueden hacer referencia a una diversidad de tipos como lo son discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, etc. Esta situación plantea la necesidad de conocer tanto las características históricas, sociales y culturales como las teorías sobre la tipología o tipologías de discriminación presentes en cada uno de los casos estudiados, razón por la cual el analista debe desarrollar una definición y caracterización de la presunta discriminación reproducida en el contenido comunicacional, a partir de la revisión de una amplia bibliografía académica y jurídica. Después se procede a una profundización del estudio del contenido comunicacional a través de la comprensión e interpretación de sus condiciones de textualidad, cotextualidad y contextualidad, teniendo como base los aportes de la semiótica, la lingüística, los análisis críticos del discurso multimodal, la antropología y la sociología, entre otras ciencias. El estudio de la textualidad se orienta a la comprensión de las regularidades internas del texto que ayudan a identificar la existencia o no de elementos posiblemente discriminatorios que se encuentran denotados, presentados de manera explícita o connotados, expresados de manera implícita en el contenido objeto de estudio. En general, la denotación está vinculada con lo que directamente expresa o refiere al signo, y este, a su vez, da razón del aspecto más socializado y consensuado del lenguaje. Por el contrario, la connotación alude a los significados agregados, implicaciones y asociaciones que la palabra toma cuando es utilizada en contextos específicos. Elementos para el estudio de las regularidades internas del texto. Concordancia. Estudia la relación de conformidad entre los significantes y sus significados posibles. Se devela el significado más probable de un término, imagen o sonido, relacionándolo con términos, imágenes o sonidos previos y posteriores. Coherencia. Analiza la relación o articulación entre los elementos semánticos que pertenecen a diferentes modos que componen el contenido comunicacional y que le otorgan un sentido lógico y lo hacen comprensible para los participantes del acto comunicativo y para el receptor. Redundancia. Estudia la reiteración en el uso de palabras, imágenes, sonidos u otros elementos semánticos. Cohesión. Analiza la conexión o agrupación entre las diferentes microestructuras como frases, párrafos, escenas, micronarraciones que conforman la secuencia narrativa del corpus. Tal como lo señala Manuel Villegas, el objetivo del análisis textual, por tanto, es el de llegar a comprender la síntesis discursiva, donde se condensa el núcleo semántico ideológico, informativo, emocional, pragmático que se expresa a través de las distintas estructuras del texto. También es necesario entender las relaciones y articulaciones del conjunto de elementos semánticos que configuran los sentidos preferentes o prevalentes del contenido comunicacional presuntamente discriminatorio. Es precisamente en esta etapa donde los estudios críticos de los discursos multimodales realizan importantes aportes, puesto que establecen que en la producción de significados y sentidos se articulan diversos sistemas étnicos como son la imagen, la escritura, los sonidos, los gestos, los colores, los olores, las texturas, entre otros. Aportes conceptuales de Theon Van Dyke para el análisis textual de los discursos. Coherencia. Las oraciones subsecuentes se refieren a sucesos que estén relacionados. Los niveles de descripción y el grado de detalle en cada nivel no solo dependen de la relevancia contextual, sino también de si contribuirá o no a desenfatizar.
Forma, formulación y expresión. El discurso es más que significado. El significado debe expresarse en palabras concretas y esas palabras forman oraciones, con su propia sintaxis y su expresión característica. Esas diversas formas o modelos de formulación del discurso pueden por sí solos enfatizar o moderar significados. Sintaxis. La lingüística moderna y el análisis del discurso no solo estudian las palabras, sino también el significado de las oraciones o las secuencias de oraciones y su función en el texto en su conjunto. La información que expresamos al principio de un texto tiene más énfasis, se entiende primero y por lo tanto controla mejor la interpretación del resto del texto. De esta manera que cuando ponemos una palabra al principio, practicamos la topicalización, también podemos degradarla si al final la colocamos o incluso si la omitimos. Descargo de responsabilidad. En los discursos discriminatorios es muy típico el recurso. Son acciones de la semántica que combinan las estrategias ideológicas de modo que el grupo de pertenencia se presenta positivamente o a través del rechazo de un atributo negativo, mientras que la segunda parte del argumento expresa una propiedad negativa. La primera parte positiva puede interpretarse como manifestación de un valor sociocultural positivo, pero al mismo tiempo como una estrategia para conservar la apariencia que permite la expresión del prejuicio en una situación normativa en la cual la expresión de prejuicios está oficialmente prohibida. Algunos tipos de disclaimer son negación aparente, no tenemos nada en contra de, pero concesión aparente, algunos de ellos son inteligentes, pero en general también hay extranjeros buenos, pero en conjunto. Empatía aparente, por supuesto, los refugiados han tenido problemas, pero ignorancia aparente, no sé, pero excusas aparentes, perdón, pero revocación, culpar a la víctima, no ellos, sino nosotros somos las verdaderas víctimas. Transferencia, yo no tengo nada en contra de los extranjeros, pero mis clientes. Figuras retóricas. El discurso se centra en figuras de estilo que ponen énfasis en los aspectos positivos y en los negativos de los demás y a la inversa. Es necesario examinar los significados que organizan figuras retóricas tales como las metáforas, las hipérboles, los eufemios, los símiles y otras para saber cuáles son sus implicaciones ideológicas. No influencian directamente el significado, más bien hacen resaltar o lo difuminan, y con ello también la importancia de los acontecimientos. Figuras retóricas más utilizadas son la metáfora, trasladar el conjunto de significado de palabras o de imágenes a otras, siendo la sustitución justificada por una semejanza de aspectos de coincidencias semánticas parciales. En la metáfora resulta esencial el desplazamiento de términos en vista al efecto de combinar sentidos. La hipérbole es una forma de enfatizar algo mediante la exageración, aumentando las propiedades de un objeto, de una acción, de un estado. El eufemio permite realizar una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. El símil es la producción de una idea viva y eficaz de una cosa relacionándola con otra que también expresa. Como figura retórica, consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. La argumentación, la finalidad del argumento es intentar hacer que su punto de vista resulte ser el más aceptable o creíble. Es importante registrar si el contenido de la argumentación es de opinión o de información, si tiene o no tecnicismos o si se utiliza criterios de autoridad como citas científicas entre estos elementos. El analista deberá develar estos eufemios dentro de la argumentación. Implicaciones y suposiciones. En algunas proposiciones existen conocimientos o afirmaciones supuestas. En muchas veces el discurso está dispuesto para que los receptores completen la información desde el conocimiento sociocultural compartido. De esta manera las críticas pueden expresarse entre líneas. Por ejemplo, en una frase como la delincuencia creciente en los barrios pobres preocupa a los políticos, se presupone y no se explicita que hay una delincuencia creciente en los barrios pobres como si fuera un hecho conocido. Citas. Por lo general las noticias son elaboradas sobre la base de diversas fuentes de discursos, razón por la cual se tiene la expectativa de que sus autores sean citados de manera explícita. Sin embargo, sucede que incluso en las noticias étnicas, las minorías se citan con menor frecuencia y de una manera menos destacada que las élites. Si se citan las fuentes, podemos también prever que se seleccionarán las que confirman las actitudes generales o que el grupo en cuestión. Pocas veces se permite que los representantes de las minorías hablen solos. Es necesaria una persona blanca que confirme y exprese su opinión, posiblemente en contra de la opinión del portavoz de la minoría. Modo visual: se identifican las escenas, se analizan las tomas, los encuadres y los ángulos. Se identifican elementos del lenguaje no verbal como la kinesia, estudio de la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la sonrisa, etc.
Modo visual. De acuerdo con Victorio Cecchetto, una imagen visual es todo signo que posee una naturaleza icónica. Como tal, la imagen visual tiene un referente o nexo con la cosa que pretende representar, aunque ella no sea real. Desde esta perspectiva semiótica, la iconidad alude a la relación que se establece entre un signo visual y el objeto que él representa, y al modo como esa relación logra eventualmente producir la comunicabilidad de la imagen. Por ejemplo, es la situación cuando se trata de imágenes hechas por medios técnicos como la pintura, la fotografía, el cine, la televisión, el video o la computadora. Allí la realidad es representada de manera mediatizada, o sea, en forma indirecta y cínica. Les asignamos cierto grado de valor real porque aluden a referentes conocidos y concretos, hasta tal punto que despiertan significados y connotaciones múltiples, individuales y colectivas. Por tanto, dos son los planos que hay que distinguir: mensaje icónico y mensaje iconográfico. Mensaje icónico es el mensaje informativo denotativo de la imagen, centrado en la representación analógica de la realidad. Es un mensaje continuo o global constituido por la imagen entera, un escenario, unos personajes, unos objetos, que se agota en la percepción literal de esa realidad representada. Mensaje iconográfico. Al ver la imagen publicitaria también interpretamos una serie de connotaciones, mensaje persuasivo connotativo, superpuestas a la representación. Pasamos entonces del plano de la realidad representada al plano de los valores asociados a ella. Dimensiones de los textos visuales. La visualidad. La visualidad no remite meramente a la información o los datos visuales. La relación visual entre el sujeto y el mundo está mediada por un conjunto de discursos de redes significantes de intereses, deseos y relaciones sociales. Se denomina trama visual al conjunto de significantes visuales que conforman el plano de la expresión de un texto visual, que construyen su coherencia y preparan el conjunto de efectos semióticos y de cualidades sensibles, plásticas y perceptivas. La imagen. A partir de una experiencia visual efectiva hemos entrado de lleno en el terreno de la imagen, porque finalmente las cualidades sensoriales están muy estrechamente asociadas a la descripción de un objeto categorizado en una cultura y también de un conjunto de atributos simbólicos más o menos abstractos que se han adherido a este objeto. Fenómenos que no siendo propiamente visuales tienen efectos en lo que se ve, es decir, en el sentido de lo que se ve en la imagen. Se entiende siempre relativa a imaginarios socioculturales. Las imágenes adhieren a algún imaginativo social, son a la vez parte y resultado de estos imaginarios. La mirada. Vemos a través de los ojos de nuestra cultura y de nuestra experiencia de lectores de textos visuales. Los textos visuales de forma implícita o explícita nos adjudican un lugar, una posición a observadores y evaluadores, un saber o incluso un espacio de placer o displacer. Nuestra mirada está contenida en ellos porque los textos, a la vez que son mirados, nos miran. Barthes desarrolló un importante modelo teórico sobre los mecanismos retóricos que actúan en el plano de la connotación de la imagen, principalmente a nivel publicitario. El mensaje icónico no puede ser analizado independiente del mensaje lingüístico. Las posibles funciones que el mensaje lingüístico puede cumplir en su articulación con el mensaje icónico son función de anclaje o función de relevo. En la función de anclaje, el mensaje lingüístico apoya la imagen. El texto contribuye a una inconveniente identificación de los objetos que son mostrados. El mensaje lingüístico guía la interpretación del mensaje simbólico e impide que los sentidos connotados se desorienten. En este caso, el mensaje lingüístico llega a formar parte de la misma imagen. En la función de relevo se presenta una intercalación inseparable entre el texto y la imagen. No se encarga de otorgarle sentido a esta última, sino que constituye un elemento más del sintagma icónico. La significación recae sobre las palabras y la imagen aparece como un acompañamiento semiótico. El texto agrega cierta información que no está presente en la imagen. Elementos del lenguaje visual. Toma, segmento básico en la filmación, grabación o transmisión televisiva en directo. Escena, acción continua filmada en un mismo ambiente o escenario que recurre y puede cambiar las unidades de acción, tiempo y lugar. Secuencia, escenas agrupadas según una idea común. Plano, tamaño de campo visual en cuadro empleado con una intención determinada que puede comunicar mensajes psicológicos al público. Primerísimo plano, intensificar emociones. Primer plano, revela la personalidad de los personajes, mostrar expresiones, aproximar a las emociones del personaje. Plano detalle, encuadra cualquier parte del todo. Plano medio corto, efecto dramático, demostrar la marcación de una mirada, una sensación, un cambio de estado de ánimo o sorpresa, etc. Plano medio, proporciona información sobre el lenguaje corporal, uso narrativo. Plano medio americano, información de la apariencia física, permite un acercamiento a la gestualidad y las miradas, uso psicológico y dramático. Plano general medio, situar al personaje en un contexto o sugerir soledad o aislamiento, uso narrativo y dramático. Plano general,
presenta la imagen general del escenario donde va a tener la acción, frecuentemente al inicio y al final de una escena. Tiene un uso narrativo y descriptivo. Plano con escorzo, enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, crea una conexión entre el personaje y lo que está viendo. Plano de dos, encuadra a dos personajes, se crea una intimidad entre ellos. Punto de vista o plano subjetivo, muestra la escena desde el punto de vista de un personaje, intensifica la empatía que se siente hacia él. Los planos también pueden ser determinados por el ángulo y la posición de la cámara, en referencia a lo que se está observando. Así podemos encontrar plano picado cuando la cámara se sitúa por encima del personaje apuntando hacia abajo. Plano contrapicado cuando la cámara se sitúa por debajo de los ojos del personaje apuntando hacia arriba. Plano holandés, la cámara se inclina entre 25 y 45 grados respecto del plano horizontal. Desorientar o enfatizar la inestabilidad de una situación o de un personaje. La iluminación es el elemento base que crea el ambiente y ayuda al público a comprender lo que sucede en la escena, aporta información sobre el espacio, tiempo, clima o estados mentales, dar o quitar énfasis a algún objeto, guía la atención del espectador. Los efectos luminosos se consiguen mediante diferentes técnicas que se tienen en cuenta la posición, la dirección y la calidad de los diferentes tipos de luz. Calidad. Se refiere a la intensidad de la iluminación. Dirección indica la trayectoria que va de la fuente de luz hacia el objeto iluminado. Luz frontal para eliminar sombras o hacer que la imagen parezca plana. Luz lateral, esculpir alguna característica en especial, definir texturas y proyectar sombras marcadas. Luz de fondo, luz proveniente de atrás para crear siluetas, profundir la imagen, diferenciando al sujeto del fondo. Luz de subrayado o luz desde abajo, crear efectos de terror o simplemente hacer notar la luz. Luz superior, resaltar expresiones faciales o detalles de un objeto. Fuente, este elemento es más usado por el audiovisual de ficción. Luz principal, fuente principal del que se obtiene la iluminación más fuerte. Luz de relleno menos intensa, con ella se suaviza o se eliminan las sombras que queda en la fuente principal de luz. Luz de fondo, separar el sujeto del fondo o delinear un objeto y lograr profundidad de este con respecto al fondo. Color. Se genera a partir de dos fuentes, el de la luz del día más blanca y el de las lámparas que pueden tener tonos amarillos o dependiendo del control que se le dé, dependiendo del uso, el color produce de manera inconsciente diversos sentimientos y sensaciones. Los significados típicos de los colores son negro, formal, nítido, rico, fuerte, elegante, azul frío, melancolía, deprimido, tranquilidad, serenidad, oro, amor, realeza, rico, imperial, rojo, amor pasional, ira, odio, rosado, ternura, anaranjado, festivo, alegre, energía, salud, sanguina, libertad, creatividad, amarillo, tibieza, luz, madurez, verde, fresco, en crecimiento, joven, blanco, pureza, limpio, nítido. Quinexia y proxémica, elementos propios de la comunicación no verbal, la cual hace referencia a todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. La comunicación es un acto muy complejo donde participan de manera consciente e inconsciente manifestaciones diversas mediante la lengua que hablamos y escribimos, el silencio que guardamos, el tono de voz o de entonación, además el comportamiento físico, corporal y gestual, distancias, posturas, miradas, tics, la manera de vestirnos y adornarnos, forman parte de la comunicación. Esto implica que consideren dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En el marco de la comunicación no verbal, la kinesia estudia los movimientos y las posturas corporales que comunican o matizan el significado de los enunciados verbales, constituido por tres categorías básicas: los gestos o movimientos faciales y corporales, las maneras o formas convencionales de realizar las acciones o los movimientos y las posturas y posiciones estáticas comunicativas, resultantes o no de realización de ciertos movimientos. Por su parte, la proxémica se ha definido como la concepción, la estructuración y el uso del espacio de que hace el ser humano, la forma en que cada interlocutor utiliza y estructura su espacio más inmediato, relaciones entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la presencia o ausencia del contacto físico, entre otros. Modo sonoro. Los modos son recursos culturales y semióticos que los objetos utilizan para representar o significar la interacción comunicativa. En el caso particular de los estudios del modo sonoro, se identifican elementos como el género musical, el tono, la perspectiva sonora y los ruidos, que convergen en un solo texto para construir significado, fundamental en la configuración del lenguaje radiofónico. Lenguaje radiofónico. Armand Weissebre, el lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representados por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio,
cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo social de los oyentes. Una característica muy importante del lenguaje radiofónico para el análisis textual actúa como código de manifestación del pensamiento individual o colectivo debido a su potencialidad de generar y difundir sentimientos, emociones, representaciones e imágenes mentales o reproducir otras ya vividas anteriormente. Planos sonoros. La distancia aparente que existe entre la fuente sonora y el micrófono, permitiendo que el oyente pueda establecer e identificar diferentes distancias entre los personajes, ambientes y acciones, contribuye a localizar mejor el espacio y la acción, y con ello configurar en el oyente una representación espacial que le ayuda a imaginar mejor la escena. Facilita la organización perceptiva del estímulo porque contribuyen a los sonidos en los encuadres especiales significativos. Sirven para darle mayor presencia a un sonido en relación con otros, lo que contribuye a crear una imagen sonora. Primer plano o plano psicológico. Este plano tiene un carácter confidencial dado una sensación de proximidad simbólica con el radioescucha, voz suave y de tipo confidencial. Primer plano. El sonido se percibe con toda claridad por encima de los demás sonidos. La fuente sonora se sitúa a una distancia de alrededor de 20 centímetros del micrófono, indicando una distancia personal, comunicación corriente entre dos amigos que conversan, más utilizada en la radio. Segundo plano, representa distancias sociales que se dan en una reunión familiar o marcan relaciones de subordinación. Tercer plano, la fuente sonora está más alejada del micrófono y está relacionado con instancias públicas, discursos, sermones. Plano de fondo, sonidos que parecen lejanos al micrófono y el oyente los escucha en un mismo nivel, sirven de acompañamiento y ayudan a evocar un ambiente sonoro específico. El lenguaje radiofónico también se manifiesta mediante la utilización de diversos recursos paralingüísticos, como la pronunciación, entonación, ritmo, acento o intensidad, elementos que son determinantes para crear un ambiente idóneo a la hora de establecer una comunicación o mantener la atención de los oyentes, enfatizar determinadas palabras, crear tensión o agilizar y ralentizar el diálogo. Sistema paralingüístico, cualidades y modificadores fónicos, los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pautas y silencios que, a partir de su significado o de alguno de sus componentes inferenciales, comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales. Signos no verbales paralingüísticos, cualidades físicas del sonido, signos no verbales de comunicación, tono, timbre, cantidad, intensidad, entre otros, aportan componentes inferenciales que pueden determinar la información o matizar el contenido de un enunciado o acto de comunicación. Modificaciones fónicos, tipos de voz, dependen básicamente del uso de órganos fonadores y articulatorios. Contienen componentes inferenciales que se especifican o matizan el contenido de los enunciados. La risa, el llanto, el suspiro, el grito, la tos, el casparreo o el bostezo también pueden ser utilizados combinándolos o no con otros signos paralingüísticos. Elementos cuasiléxicos, vocalizaciones y consonaciones convencionales de escaso contenido léxico pero con gran valor funcional, expresivo, referencial o regulador interactivo, es decir, a las interjecciones no léxicas, a las onomatopeyas, a emisiones sonoras que tienen un nombre y a muchos otros sonidos, que sin tener un nombre o una grafía establecido se utilizan convencionalmente con un valor comunicativo, similar al de determinados signos lingüísticos o kinésticos. De ahí que se conozcan como alternantes paralingüísticos. Silencios. La ausencia de sonido también comunica. El uso de silencios, dependiendo del contexto, puede representar estados de ánimo, posiciones ideológicas o reacciones emocionales. Es importante señalar que los sistemas primarios de comunicación no verbal, el paralingüístico y el kinésico, se utilizan de forma simultánea con los elementos del sistema verbal, en ocasiones alternando con ellos o incluso de manera independiente. Sin embargo, es en la combinación de los significados de los signos verbales y no verbales donde se encuentra el contenido, el sentido de cada acto comunicativo. Finalmente, también debe tenerse presente que, de acuerdo con los estudios críticos del discurso multimodal, el ser humano no solo codifica la realidad cuando hace uso de la lengua, sino que lo hace cuando escucha ruidos, música, ve las acciones o los gestos o cuando observa imágenes y colores, entre otras opciones disponibles. En este sentido, el enfoque semiótico y multimodal se interesa en identificar los principios comunes que orientan la comprensión y la explicación de lo que se expresa y se significa, a través de los diferentes modos semióticos, verbal, visual, sonoro. Pasos metodológicos en el proceso de análisis textual de contenidos presuntamente discriminatorios.
Leer, escuchar y ver detenida y retiradamente el contenido comunicacional, identificando el formato del contenido denunciado o reportado como presuntamente discriminatorio debido a que los productos comunicacionales poseen características particulares que metodológicamente deben ser captadas por el investigador. Descripción del análisis textual: leer, escuchar y observar de manera detenida y reiterada los fragmentos objetos de estudio, identificando términos, oraciones, frases, imágenes de sonidos, etc. Realizar una transcripción multimodal completo por fragmentos del contenido comunicacional. Se realiza oración por oración, frase por frase o fragmento por fragmento de manera multimodal, simultáneamente identificando y transcribiendo los comentarios realizados por cada uno de los participantes y elementos como la música, efectos de sonido, ruido, silencios, imágenes, maneras de interpretar personajes, vestimenta, forma de hablar, escenografía, énfasis realizados a partir de los primeros planos, planos medios, planos de detalle, momentos de cámara, iluminación, etc. Describir el contenido narrativo, en el que se desarrolla el contenido comunicacional, ubicar y contextualizar al lector en el contexto narrativo donde comienza el fragmento presuntamente discriminatorio. Fragmentar el corpus estudiado en unidades de análisis mínimas, justificadas por características propias del contenido que tengan una coherencia sintáctica y semántica. Interpretar el sentido local. En esta fase es necesario que el analista explicite los múltiples significados formales, literales e informales, coloquiales, de las palabras claves y que determine sus significados más probables teniendo en cuenta la relación de concordancia que existe entre los posibles significados de una palabra, así como sus palabras, su orden y correspondencia. Asimismo, un análisis de la coherencia mediante el estudio de la articulación de recursos sonoros y o visuales que le otorgan un sentido lógico y lo hacen comprensible para los participantes del acto comunicativo y para el receptor. Una vez que se hayan evidenciado los significados más probables de las palabras, imágenes, sonidos, entre otros recursos claves y con ello de la frase en su conjunto, el analista prosigue a realizar lo mismo con la frase siguiente. De esta manera, el analista podrá asegurar cuáles son los significados predominantes de cada término utilizado en el proceso comunicativo. Develar la secuencia narrativa y el sentido global del discurso. Tomando en cuenta que la secuencia es un conjunto de elementos comunicativos que mantienen entre sí un vínculo narrativo que forman parte del desarrollo de una misma idea que la misma palabra expresa la idea de sucesión de situaciones y que la narración es el relato de hechos situados en un tiempo y en un lugar determinados entrelazados por los personajes. El análisis de una secuencia narrativa debe situar el relato del hecho o del fenómeno de un tiempo y espacios definidos, así como determinar los lazos y relaciones narrativas que ayudan a entender el sentido configurado del relato. De esta manera, una vez que se haya realizado el análisis parcial de cada uno de los fragmentos de los que se divide el contenido, se empieza a develar el significado global del discurso, al ir articulando ordenadamente sus análisis y siguiendo su secuencia narrativa. Es importante que el analista tenga en cuenta el carácter dinámico del sentido global del discurso, es decir, de sus movimientos y hasta de sus posibles contradicciones con los significados de algunas frases. Por lo tanto, no debe extrapolar o sobrevaluar el significado de una de las frases, sino entenderlas y valorarlas mediante un análisis que las relacione con el significado de otras. Principales herramientas de la metodología para la calificación de contenidos presuntamente discriminatorios. Las principales herramientas de la metodología son el análisis textual, el contextual y el contextual, los cuales deben elaborarse de manera articulada para lograr captar, explicar e interpretar el discurso inmerso en el contenido comunicacional analizado. Análisis textual. El estudio de la textualidad se orienta a la comprensión de las regularidades internas del texto. Este análisis busca hacer inteligible el texto o corpus comunicacional por medio del estudio de la concordancia, la coherencia, la redundancia y la cohesión. La concordancia estudia la relación de conformidad entre los significantes y sus significados posibles. Se devela el significado probable de un término, imagen o sonido, relacionándolo con términos, imágenes o sonidos previos y posteriores. La coherencia se refiere a la articulación entre las palabras y las imágenes o narraciones utilizadas en un contenido comunicacional que le otorgan un sentido lógico y lo hacen comprensible para los participantes del acto comunicativo y para el receptor. La redundancia estudia la reiteración del uso de palabras, imágenes, sonidos u otros elementos semánticos. La cohesión analiza la conexión o agrupación entre las diversas microestructuras como frases, párrafos, escenas, micronarraciones que conforman la secuencia narrativa del corpus. Estudios multimodales. En los estudios multimodales es esencial establecer las relaciones que se configuran entre el modo verbal, el visual y el sonoro. El modo verbal. Se realiza un registro léxico, se identifican las palabras claves, el contexto, las frases prototípicas
y las expresiones socioculturalmente ancladas. El modo visual: se identifican las escenas y se analizan las tomas, los encuadres y los ángulos. Se identifican elementos del lenguaje no verbal como la kinesia y la proxemia, que analiza la composición, el diseño, fotografía, infografía, etc. El modo sonoro: se identifica el género musical, el tono, la perspectiva sonora, los planos sonoros, los ruidos, los silencios y las ausencias. Análisis contextual: se basa en identificar y revisar el macro contenido comunicacional de un material. El analista deberá identificar las palabras, frases y demás elementos semánticos, visuales, sonoros difundidos a lo largo de todo el contenido comunicacional. Para sistematizar los datos recabados se debe realizar una matriz en donde se transcribe la frase, el periodo de tiempo y el contexto referencial en el que fue mencionado. Luego se deberá realizar una síntesis que explique cómo los significados de estos elementos encontrados influyen en el sentido del nivel textual. Análisis contextual: el contexto es un marco de referencia que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo lo que dice en el texto. El contexto es el espacio en el que el discurso ha surgido y en el que adquiere sentido, y para ello se necesita investigar su historia, economía, antropología y o sociología. Interpretación del contenido comunicacional. Ahora bien, ya que comprendimos análisis textual, contextual y contextual, podemos llevar a cabo un proceso reflexivo y poder interpretar el contenido comunicacional. Es importante mencionar que la interpretación se debe dar de ida y vuelta para que la interpretación construida pueda expresarse de manera coherente y rigurosa. Por otro lado, la isotopía será el fenómeno que regirá la comprensibilidad intra y extratextual de un texto. Pero, ¿qué es la isotopía? De acuerdo con Gonzalo Abril, son las reiteraciones del contenido semántico de un conjunto de enunciados, los cuales aseguran la homogeneidad del discurso. Es fundamental que el analista, al finalizar el estudio, realice un proceso ordenado, sistemático y coherente de enunciación, articulación, triangulación y reflexión sobre los principales hallazgos y reiteraciones del contenido semántico.